Amados hermanos, estamos viviendo en una época en la que basta con abrir el teléfono para que el mundo entero invada nuestra mente. Una noticia tras otra, una crisis tras otra. La gente habla de guerras como si hablara del clima. Habla del hambre como si fuera un número en una estadística. Habla de la violencia como si fuera una imagen que se desliza y se olvida. Pero hay algo que yo quiero que nos detengamos a mirar con claridad. No para entrar en pánico, ni para correr detrás de rumores, sino para despertar. Porque la vida es corta y el tesoro más grande que Dios nos ha dado no es el poder, ni la fama, ni las posesiones, sino la familia y el alma. Cuando todo lo demás se sacude, la familia es refugio y el alma es lo que entrará en la eternidad. Digo esto porque muchos están viviendo como si el mañana estuviera garantizado, como si tuviéramos tiempo infinito para corregir, para volver a Dios, para reconciliarnos con los nuestros, para vivir correctamente. Pero el mundo actual nos está recordando que todo puede cambiar con una rapidez impresionante. En los años recientes hemos visto conflictos prolongados que desgastan regiones enteras, olas de violencia que golpean directamente a la población civil, desplazamientos de millones de personas, sistemas de salud y de convivencia social mostrando su fragilidad y una aceleración tecnológica que al mismo tiempo maravilla y asusta. Hay quienes miran todo esto y dicen, esto es solo política, esto es solo economía, esto es solo asunto de las grandes potencias. Pero la Biblia nos enseña algo más profundo. La historia no se mueve sin sentido, la historia tiene dirección y Dios no deja a sus hijos caminando a ciegas en la oscuridad. Por eso, hace aproximadamente 2000 años, cuando Jesucristo estaba en la tierra, sus discípulos se le acercaron con preguntas muy directas. No preguntaron por curiosidad, preguntaron porque percibían que algo grande se aproximaba. Querían saber cuándo ocurrirían esos acontecimientos, qué señal anunciaría su regreso y qué indicaría el fin del mundo. Y lo que a mí siempre me impresiona es que Jesús no le respondió con frases vagas. Comenzó con una advertencia que nuestra generación necesita más que nunca: cuidado con ser engañados. Esto significa que en los últimos días el peligro no viene solamente de bombas o calamidades, sino del engaño sutil que hace que la gente crea mal, corra en la dirección equivocada, ponga su esperanza donde no debe y termine perdiendo el alma. Miren a nuestro alrededor. Nunca la humanidad había tenido tanta información como ahora y nunca había estado tan confundida como ahora. La gente escucha una noticia y se apresura a concluir. Escucha un rumor y se apresura a odiar. Escucha una promesa y se apresura a entregar su futuro a alguien más. Hay personas que construyen toda su vida sobre la coyuntura, sobre un personaje, sobre una facción, sobre una ideología. Pero la Biblia dice que solo hay un fundamento que jamás se sacude: la palabra de Dios. Por eso este mensaje no pretende fascinarnos con escenarios sensacionalistas, sino llevarnos de regreso al fundamento, para mirar el mundo bajo la luz de la Escritura y mirarnos a nosotros mismos bajo la verdad de Dios. Y aquí está el punto crucial que quiero establecer desde el inicio. Las convulsiones globales no son solamente historias de lugares lejanos, tocan a nuestras familias. Cuando la guerra se prolonga, cuando los precios se mueven, cuando el trabajo se vuelve incierto, cuando los nervios se tensan, en casa se discute más, se enfría el amor, crece el egoísmo. Cuando la sociedad se inquieta, nuestros hijos crecen en un océano de información caótica y empiezan a preguntarse por el sentido de la vida, por la verdad, por el futuro. Y si la familia no tiene a Dios, si los padres no tienen fundamento, ellos buscarán respuestas en otro lugar.
No digo esto para condenar a nadie, lo digo para que despertemos. Porque si hay un tesoro que el enemigo quiere destruir primero, es la familia. Y si hay un punto ciego que Satanás quiere crear, es el sueño espiritual para que creamos que todo está bien, cuando en realidad nos estamos alejando de Dios. Así que antes de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro. Estoy viviendo como alguien despierto. Estoy edificando mi familia sobre la verdad. Estoy dejando que la palabra de Dios me guíe. O estoy dejando que el miedo y los rumores me gobiernen. Porque lo que Jesucristo quiere es que cuando lleguen días difíciles, sus hijos no entren en pánico como quienes no tienen esperanza, sino que permanezcan firmes como quienes saben a quién pertenecen. Con esta base, vamos a mirar de frente lo que Jesucristo anunció: guerras y rumores de guerras, sacudidas entre naciones, hambre, enfermedades, terremotos y el aumento del conocimiento que Dios dejó escrito en la profecía hace miles de años. Y mientras más observamos, más claro se vuelve algo. Dios no da advertencias para empujarnos a la desesperación, las da para llamarnos de regreso, las da para corregir el rumbo mientras todavía hay tiempo, las da para que pongamos a la familia en su lugar correcto, al alma en su prioridad correcta y a Jesucristo en su lugar correcto, como Señor y Salvador de nuestra vida. Amados hermanos, cuando alguien quiere saber hacia dónde apunta la brújula del mundo, basta con observar qué cosa. Con una sola declaración es capaz de encender la indignación de muchas naciones, llenar las calles de manifestaciones, sacudir los mercados y obligar a las alianzas militares a recalcular sus estrategias. Y entonces descubrimos un lugar extraño, pequeño en el mapa, pero con un peso inmenso sobre la historia: Jerusalén. Quiero que entendamos esto con toda profundidad. Jerusalén no es solamente una ciudad, Jerusalén es un nudo espiritual, una puerta de la historia y una piedra de prueba para la conciencia de la humanidad. Por eso, cada vez que se menciona Jerusalén, el mundo no reacciona como ante una noticia más, sino como ante una herida que nunca ha cicatrizado. Muchos intentan explicarlo solo con política, con geoestrategia, con petróleo, con intereses militares. Todo eso existe, pero no es la capa más profunda. La capa más profunda es que Jerusalén toca algo que el ser humano no puede controlar: el gobierno soberano de Dios sobre la historia. Hemos visto en los años recientes, y de manera muy marcada desde el mes de octubre del año 2023, cómo el Medio Oriente se ha estremecido, cómo la violencia ha escalado, cómo los civiles han pagado con lágrimas y dolor, y cómo el mundo entero ha sido arrastrado a una discusión interminable. Hay días en los que un solo giro de los acontecimientos en una franja de tierra puede dividir al planeta, empujar multitudes a las calles en decenas de países, endurecer el lenguaje y amargar el corazón de la gente. Yo no digo esto para justificar a nadie ni para encender odio. Lo digo para que reconozcamos una realidad. Jerusalén y esa tierra funcionan como un interruptor. Cuando se activa, todo queda expuesto: la fe, el rencor, la ambición, la hipocresía y también la impotencia del ser humano cuando pretende resolver un problema espiritual con herramientas puramente humanas. Y aquí está lo que me estremece. Jesucristo dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, que nación se levantaría contra nación y reino contra reino. Pero Él no se quedó solo en la descripción. Él quería que entendiéramos la naturaleza de esa época. Una época de sacudimiento de naciones
sacudimiento de sistemas, sacudimiento de la falsa seguridad que el ser humano construyó. Cuando llega el sacudimiento, lo verdadero permanece en pie y lo falso se desploma. Jerusalén es uno de los lugares donde ese sacudimiento se revela con mayor claridad, deja al descubierto que la humanidad puede firmar cientos de acuerdos, puede redibujar fronteras en el papel, puede pronunciar discursos en foros internacionales y aún así quedar impotente ante la tormenta que habita en el corazón humano. Porque la raíz no es solamente la tierra, es el pecado. No es solamente una línea fronteriza, es el ego. No es solamente el interés, es la rebelión contra Dios. Escúchenme con atención. Cuando miramos a Jerusalén, estamos mirando un espejo. Y la pregunta real no es quién tiene razón o quién está equivocado según la óptica de cada bando, sino qué nos está diciendo Dios a través de ese temblor. Él nos está recordando que la historia no pertenece a los que gritan más fuerte, ni a los que parecen más poderosos, sino al que está sentado en el trono. Y también nos está advirtiendo que mientras el mundo se acerca al tramo final, el punto de tensión se irá concentrando con más fuerza y cosas que hoy parecen lejanas se sentirán más cercanas de lo que imaginamos. Por eso, cuando vemos que Jerusalén vuelve a ser el tema que enciende al mundo, yo no me sorprendo. Al contrario, me convenzo más de algo. La palabra de Dios no está desactualizada. Y si esa palabra es verdadera respecto a Jerusalén, entonces también es verdadera respecto a tu vida y la mía. Nadie puede tener paz real si está fuera de Cristo. El mundo puede pelear por una ciudad, pero Dios está reclamando algo más grande, el alma del ser humano. Amados hermanos, cuando Jerusalén se convierte en ese interruptor que deja al descubierto toda la tensión del corazón humano, inmediatamente aparece otra corriente que va de la mano con esto: guerras y rumores de guerras. Quiero decirlo con claridad, esto no es algo nuevo en nuestra época. Desde los albores de la historia, el ser humano ha sabido matar. Pero hay algo aterrador en la etapa que estamos viviendo. La guerra ya no es solamente un hecho aislado, se está volviendo un estado permanente. La gente se acostumbra a los disparos, se acostumbra a los reportes de muertos, se acostumbra a las imágenes de ruinas y la conciencia comienza a endurecerse. Jesucristo lo dijo de manera directa: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero miren que no se turben. Él no nos pide fingir que no pasa nada. Él nos advierte que no permitamos que la mente sea arrastrada por el pánico, porque el pánico le roba al ser humano la capacidad de discernir, le roba la capacidad de orar, le roba la capacidad de mantenerse firme. Y enseguida él describe un ritmo que va aumentando, nación contra nación y reino contra reino. Es decir, el conflicto no se queda en una frontera, se expande a muchas capas de la vida humana. Miren esto, la guerra moderna ya no es solo tanques y trincheras, es misiles, drones, ataques cibernéticos, manipulación de la información, asfixia económica, interrupción de la energía, aumento del precio de los alimentos y un planeta entero temblando porque una ruta de transporte es amenazada. A veces un conflicto ocurre a medio mundo de distancia, pero aún así toca la mesa de nuestra casa, toca nuestro trabajo, toca la mente de nuestros hijos. Y cuando la humanidad empieza a vivir bajo presión constante, se vuelve más irritable, más egoísta, más violenta, más fácil de provocar, más fácil de engañar. Quiero que nos detengamos en la expresión rumores. Un rumor no es solo una frase que se esparce. Un rumor es un gas venenoso que paraliza el alma.
El rumor hace que la gente se odie antes de entenderse, hace que la gente tema antes de razonar, hace que la gente escoja bando antes de buscar la verdad. Y lo más triste es que en tiempos de guerra, el rumor se convierte en arma. No solo se disparan balas, se disparan historias. No solo se destruyen ciudades, se destruye la confianza. Por eso la primera advertencia de Jesucristo sigue sonando como trompeta en la noche. Cuidado con ser engañados. Ahora, les pregunto algo. Si el mundo se acostumbra cada vez más a la violencia, ¿qué pasará con nuestras familias? Si la gente aprende a mirar la vida humana como una cifra, ¿qué pasará con el matrimonio? Si la gente aprende a imponer por la fuerza, ¿qué pasará con la crianza de los hijos? La guerra de afuera siempre quiere entrar a la casa, entra por medio del enojo, de la sospecha, de la frialdad, de la costumbre de tratar a los nuestros como si fueran algo automático. Digo esto para que lo entendamos. La guerra real no está solo en el campo de batalla, está en el alma. Si conservamos la reverencia a Dios, si conservamos la ternura del amor, si conservamos la verdad de la palabra. Entonces, aunque el mundo tiemble, nuestro hogar puede permanecer en pie. Y aquí está el punto que quiero que grabemos. Jesucristo llamó a estas cosas el principio de dolores. Los dolores de parto no existen para destruir a la madre, sino para anunciar que algo está por nacer. Eso significa que la historia se está acercando a su desenlace y Dios está mostrando a la humanidad que toda seguridad fabricada por el hombre es frágil. El ser humano puede acumular armas, puede desarrollar tecnología, puede firmar pactos, pero no puede curar la enfermedad esencial, el pecado en el corazón. Y cuando el pecado recibe más poder por la tecnología, cuando el orgullo recibe más velocidad por la información, la autodestrucción deja de ser una idea lejana. Pero, amados hermanos, nosotros no somos de las tinieblas. No fuimos creados para temblar como quienes no tienen esperanza. Fuimos llamados a velar, a aferrarnos a la palabra de Dios, a orar, amar, a guardar la familia en santidad y a vivir como quienes saben hacia dónde se dirige la historia. Cuando el mundo habla de guerras, nosotros debemos mirar más profundo y preguntar: ¿mi alma está de qué lado? ¿Estoy en Cristo o estoy en mí mismo? Amados hermanos, cuando la guerra se vuelve el estado normal del mundo, lo que aparece después, como una sombra que la sigue, es el hambre, la crisis humanitaria y el derrumbe de cosas que parecían estables. Muchos piensan que el hambre pertenece a siglos lejanos, cuando la humanidad carecía de ciencia, de tecnología y de medios de transporte. Pero la ironía de nuestra época es que tenemos satélites, supercomputadoras, inteligencia artificial y cadenas logísticas globales, y aún así millones de personas siguen sin comida, sin agua potable, sin medicinas, sin un techo seguro. Esto nos dice algo muy claro. El problema no es solo falta de recursos, el problema es el pecado. El egoísmo, la codicia, la mala administración y los conflictos que convierten a los civiles en víctimas. Jesucristo no habló del hambre como una idea vaga. Él la colocó en la lista de señales del tiempo final, junto con guerras, pestes y sacudidas. Y al decirlo, nos mostró que el hambre no es solamente ausencia de alimento, es el síntoma de un mundo desequilibrado, donde el ser humano puede producir mucho, pero distribuye según poder, conveniencia, miedo y control. Y cuando llegan los choques globales, cuando suben los precios, cuando se rompen las rutas de suministro, cuando se destruye la tierra agrícola, el pobre es el primero en pagar la factura. ¿Lo ven? Cuando el mundo se sacude, el débil
es el primero en ser aplastado. En los años recientes, varias organizaciones internacionales han advertido una y otra vez sobre la gravedad de las crisis humanitarias. Hay lugares donde la población civil queda atrapada entre líneas de fuego, la ayuda no puede entrar. Los hospitales se quedan sin medicinas. Los niños sufren desnutrición. Las familias abandonan sus hogares. Y una generación entera crece bajo el miedo. Esto no es un problema de una región lejana, es un grito de una humanidad quebrantada. Y cuando escuchamos ese grito, tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde se dirige la humanidad que se llama civilizada? Quiero agregar algo muy importante. El hambre y la crisis humanitaria no solo hacen que la gente pase necesidad, también erosionan la humanidad. Cuando una persona es empujada a la desesperación, hará lo que sea para sobrevivir. Y es allí donde el pecado se muestra sin máscara. Aparece la trata de personas, aparece el saqueo, aparece la violencia, aparece el odio, aparece la culpa echada al otro, aparecen las mentiras para justificarse. ¿Entienden? El hambre no es solo un asunto social, es un asunto espiritual, porque revela el corazón humano y revela la impotencia del hombre cuando vive lejos de Dios. Y aquí es donde debemos volver a lo que Jesucristo llamó el principio de dolores. Los dolores de parto van en aumento, oleada tras oleada, cada vez más seguidos y más intensos. Muchos preguntan por qué todo parece acelerarse al mismo tiempo. ¿Por qué la inestabilidad ya no ocurre en ciclos largos, sino de forma acumulada? ¿Por qué el mundo parece no poder respirar? La respuesta está en la naturaleza del pecado, cuando se multiplica dentro de un sistema global. Una chispa en un lugar puede llenar de humo otros lugares. Un conflicto en una región puede sacudir el mercado de alimentos en todo el planeta. Una decisión de unos pocos puede dejar a millones sin hogar. Y esto nos muestra que el mundo está más conectado que nunca, pero también más frágil que nunca. Amados hermanos, al decir esto, no quiero empujarlos a la frialdad ni a la impotencia. Al contrario, quiero despertar dos cosas en nosotros. Primero, vigilancia para no vivir como si esta vida fuera lo único. Segundo, misericordia, porque la Biblia no nos permite mirar el sufrimiento ajeno como si fuera algo distante. Dios ve al oprimido y escucha su clamor, y si nosotros pertenecemos a Él, debemos tener el corazón de Él. Así que antes de seguir avanzando, hagámonos una pregunta honesta. Si mañana todo se sacude, ¿en qué estoy poniendo mi seguridad? ¿En el dinero? ¿En las reservas? ¿En los planes? ¿En las relaciones? ¿O en Dios? Porque hay una realidad que no se puede evitar. En tiempos de sacudimiento solo permanece lo eterno, y solo el que está en Cristo tiene una paz que está por encima de las circunstancias. Amados hermanos, después de las guerras y después del hambre, tenemos que mirar de frente otra señal que Jesucristo colocó en el mismo cuadro: las enfermedades y las sacudidas que trastornan la vida en muchos lugares. Yo sé que algunos dirán, la humanidad siempre ha tenido enfermedades, epidemias y sufrimientos. Entonces, ¿qué es lo que convierte esta etapa en una señal? La respuesta es que vivimos en un mundo conectado como nunca antes, y al mismo tiempo vulnerable como nunca antes. Un brote, un evento sanitario, una falla en un sistema puede extenderse con rapidez, obligar a países a cerrar, voltear la economía, tensar a la sociedad, sembrar desconfianza entre las personas y desgastar la mente con miedo. Pero lo más temible de una crisis sanitaria no es solamente el virus o la bacteria. Lo más temible es lo que revela del corazón humano.
Cuando el ser humano se enfrenta al peligro, sale a la luz su verdadera naturaleza. Hay quienes se vuelven más compasivos, más misericordiosos, pero también hay quienes se vuelven más egoístas, más dominados por el pánico, capaces de pasar por encima de otros con tal de asegurar su parte leselis. Y cuando el miedo toma el control, la gente pierde la capacidad de distinguir entre verdad y mentira. Creen lo que les tranquiliza en lugar de creer lo que es correcto. Se dividen por opiniones y la paz del hogar se debilita porque la atmósfera social termina entrando a la casa. Entiendan esto. Jesucristo no quiere que miremos una crisis sanitaria como si fuera solo un titular. Él quiere que la veamos como una prueba espiritual. Prueba nuestra fe. Prueba nuestros cimientos. Prueba a qué nos aferramos cuando todo lo demás se retira. Si mi seguridad está en el sistema. Cuando el sistema tiembla, yo me derrumbo. Si mi seguridad está en lo económico, cuando lo económico se tambalea, yo entro en pánico. Si mi seguridad está en la salud, cuando la salud se debilita, yo me desespero. Pero si mi seguridad está en Dios, entonces, aunque el cuerpo sea frágil, el alma tiene un ancla. Y aquí debemos unir esto con otra realidad. El aumento de la confusión y del engaño. Cuando una sociedad atraviesa choques fuertes, la gente corre con facilidad hacia explicaciones alternativas. Algunos dicen que todo es casualidad, otros dicen que todo es conspiración, otros dicen que no existe verdad, solo emociones. Otros dicen que el ser humano se salva a sí mismo con ciencia, tecnología y progreso. Pero la Biblia dice que el ser humano no solo necesita ser rescatado de una enfermedad, necesita ser rescatado del pecado, porque la enfermedad toca el cuerpo, pero el pecado mata el alma. Y un mundo que puede curar muchas dolencias, pero no puede curar el pecado. Al final sigue siendo un mundo que camina hacia la destrucción. Así que les hago una pregunta muy concreta. Cuando llega una sacudida, ¿qué es lo primero que brota dentro de ustedes? ¿Miedo u oración, queja o arrepentimiento, reclamo o regreso a Dios? Porque precisamente en tiempos de sacudimiento Dios nos está llamando a lo verdadero. Él no quiere que tengamos solo una etiqueta religiosa. Él quiere una relación viva, real y profunda con Jesucristo. Esto me hace recordar lo que la Escritura dice acerca de los hijos de la luz. Nosotros no pertenecemos a las tinieblas, por eso no vivimos como ciegos. No vivimos guiados por el miedo, no vivimos arrastrados por la multitud, vivimos guiados por la palabra de Dios. Aunque el mundo sea sacudido, podemos mantener la calma porque sabemos que la historia no corre sin rumbo. Dios sigue gobernando y Él permite señales no para que caigamos, sino para que despertemos. Si ustedes captan esto, entenderán por qué al mismo tiempo que el ser humano avanza, el corazón se inquieta más, porque el progreso no reemplaza la santidad, la tecnología no reemplaza la conciencia, el conocimiento no reemplaza la verdad. Y si una nación tiene conocimiento pero no tiene a Dios, ese conocimiento se vuelve un cuchillo que termina cortándolos a ellos mismos. Por eso necesitamos mirar otra señal: el aumento del conocimiento, la aceleración del mundo y la razón por la cual Dios anunció esto desde hace tanto tiempo. Amados hermanos, cuando la guerra acostumbra al ser humano al estruendo, cuando el hambre y las enfermedades dejan al descubierto la fragilidad de los sistemas, hay otra señal que Dios dejó registrada desde muy temprano, y esta señal funciona como un reloj que acelera toda la historia: el aumento del conocimiento. Lo que a mí me asombra no es que el ser humano sea inteligente, sino la velocidad del cambio. Estamos viendo un ritmo que para los siglos anteriores habría sido casi imposible de imaginar. En el libro de Daniel,
capítulo 12. Versículo 4, el profeta recibe el anuncio de que vendrá un tiempo en el que muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Quiero que lo entendamos. La Biblia no solo dice que el hombre sabrá más, la Biblia está describiendo una civilización que entra en una etapa de aceleración, se mueve más rápido, intercambia más rápido, acumula más rápido y por lo mismo se autodestruye más rápido si el corazón no es transformado. Miren la historia. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo comenzó a entrar en un giro decisivo. Lo que la humanidad no había logrado en milenios, de pronto se concentró en un periodo corto, y al avanzar el siglo XX, esa aceleración explotó. Máquinas, medicina, comunicaciones, energía, aviación, y luego el salto a la era de la computación. Más tarde, en el periodo posterior a 1991, el planeta entró en un tiempo de redes globales y la información dejó de fluir como un río lento para convertirse en una avalancha que invade cada familia, cada niño, cada teléfono. Pero, amados hermanos, el aumento del conocimiento no produce automáticamente sabiduría. El conocimiento es poder, pero la sabiduría es saber usar ese poder bajo el temor de Dios. Cuando el conocimiento aumenta y la conciencia disminuye, el conocimiento se vuelve un cuchillo. Cuando la tecnología avanza y el pecado no es refrenado, la tecnología se convierte en una palanca para el orgullo. El ser humano empieza a creer que puede definir la verdad por sí mismo, reescribir la moral por sí mismo y reemplazar a Dios por sistemas y algoritmos. Y ahí es donde entramos en el terreno más peligroso de la historia. Obsérvenlo, la guerra moderna no es solo balas, es una guerra de tecnología. Drones baratos pueden convertirse en armas, un ataque cibernético puede paralizar una ciudad, la desinformación puede dividir a una nación, la tecnología puede abrir puertas para el bien, pero también puede abrir la puerta al engaño como nunca antes. Porque el ser humano tiende a creer lo que le acomoda emocionalmente más que lo que es correcto. Y cuando una sociedad está saturada de información, pero vacía de verdad, no se vuelve más luminosa, solo se vuelve más ruidosa. Voy a decirlo sin rodeos. Uno de los campos de batalla más intensos del siglo XXI es el campo de la mente. No se trata solo de quién controla más territorio, sino de quién controla más pensamientos. No se trata solo de quién posee armas más grandes, sino de quién tiene mayor capacidad de manipular las emociones de la multitud. Y cuando el ser humano deja que una pantalla le enseñe qué pensar, deja que una tendencia le enseñe qué creer, deja que la multitud le enseñe a quién adorar, entonces se cumple exactamente la advertencia de Jesucristo. Cuidado con ser engañados. Alguien dirá, entonces el progreso es malo. No, el problema no es el conocimiento, el problema es el corazón. Si el corazón no ha nacido de nuevo, el conocimiento solo vuelve el pecado más sofisticado. Si el corazón no es santificado, la tecnología solo le da al ego instrumentos más poderosos. Y esto es lo que vemos con claridad. Mientras más avanza el mundo, más inquieto se vuelve el ser humano. Mientras más opciones tiene, más vacío se siente. Mientras más información recibe, más pierde el rumbo. ¿Por qué? Porque el conocimiento no puede llenar el vacío espiritual. Solo Cristo puede llenarlo. Tenemos que ver esta señal con dos ojos. Con un ojo, vigilancia, para no ser ingenuos ante la velocidad del mundo y el poder del engaño. Con el otro ojo, esperanza, porque Dios anunció estas cosas, lo cual significa que Él no ha perdido el control. Él nos está mostrando hacia dónde se dirige la historia para que no seamos arrastrados y para que sepamos qué debemos sostener con firmeza.
la familia, la santidad, la palabra de Dios y una vida unida a Jesucristo. Y cuando el conocimiento aumenta, cuando el mundo acelera, aparece una pregunta que nadie puede evadir. ¿Hacia dónde estoy acelerando yo? ¿Y hacia dónde estamos acelerando nosotros? ¿Hacia la luz o hacia las tinieblas? ¿Hacia la verdad o hacia el engaño? ¿Hacia la vida o hacia la autodestrucción? Porque lo que decide no es cuánto sabemos, sino a quién pertenecemos. Amados hermanos, cuando el conocimiento aumenta y el mundo acelera, hay algo que viene de la mano y que no podemos ignorar: la capacidad de autodestrucción de la propia humanidad. Esta es la paradoja de nuestra época. Mientras más inteligente se vuelve el hombre, más herramientas posee para destruir. Y lo más aterrador no es que existan armas guardadas en depósitos. Lo más aterrador es que esas armas puedan quedar en manos de un corazón que no ha sido transformado. Tenemos que mirar esta verdad de frente. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el mundo entró en la era nuclear. Una era en la que una sola decisión equivocada, un minuto de impulso o un cálculo errado puede arrastrar a millones a una catástrofe. Y lo que me estremece es que Dios no nos ocultó la posibilidad de destrucción a gran escala en el tiempo final. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, se describe un cuadro impactante de muerte extendiéndose. Yo no quiero caer en imaginación sensacionalista, solo quiero que entendamos el principio. Cuando el pecado del hombre se encuentra con poder destructivo, las consecuencias rebasan el control humano. Piénsenlo bien, nunca antes hubo una generación que en un lapso tan corto pudiera sacudir a todo el planeta como esta generación. Podemos cruzar continentes en pocas horas. Podemos transmitir información al mundo en segundos y también en un instante. Podemos detonar una cadena de eventos capaces de convertir ciudades en cenizas. Esto no lo digo para meter miedo, lo digo para despertar. Porque si el hombre no puede gobernar su lengua, no puede gobernar sus deseos, no puede gobernar su codicia, ¿cómo va a gobernar un poder de destrucción? Y esto se conecta directamente con las palabras de Jesucristo. Cuando Él habló de guerras, no lo hizo como quien comenta una noticia. Él habló de una tendencia: el aumento de la tensión entre naciones, el aumento de la violencia, el aumento de la inestabilidad y al mismo tiempo el aumento del engaño. ¿Lo ven? Basta una crisis internacional para que estallen rumores, para que exploten palabras extremas, para que se incendien los corazones. La gente ya no tiene paciencia para buscar la verdad, solo quiere una historia que le permita escoger bando. Y cuando la multitud es guiada por emoción, una decisión equivocada puede ser celebrada como heroica, cuando en realidad está empujando al mundo hacia el borde. Quiero decir esto con claridad para nuestras familias. Cuando el mundo se enfrenta a la posibilidad de autodestruirse, Dios no solo está mostrando la debilidad de los sistemas internacionales, también está mostrando la debilidad de cada alma, porque la autodestrucción siempre empieza por dentro antes de estallar por fuera. Una gran guerra suele comenzar con guerras pequeñas dentro del corazón humano: orgullo, odio, ambición y el rechazo a humillarse delante de Dios. Si yo no permito que Dios gobierne mi corazón, siempre querré gobernar a otros. Si yo no permito que Dios me corrija, siempre exigiré corregir al mundo entero. Y esa es la semilla de toda violencia. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos frente a un mundo peligroso? Él no nos llama a escondernos en pánico. Él nos llama a permanecer en vigilancia y santidad. Él nos llama a guardar a la familia en la paz de Cristo, a enseñar a nuestros hijos la verdad, el temor de Dios, el discernimiento entre la luz y las tinieblas. Él nos llama a vivir como hijos de la luz.
sin ser arrastrados por rumores, sin ser controlados por el miedo, sin ser comprados por el poder. Y aquí es donde tenemos que escuchar con toda la conciencia: si el mundo puede colapsar por un solo botón, ¿por qué podría colapsar mi vida? Por un arrebato de ira, por un hábito secreto, por una concesión, por un orgullo que no quiere bajar. Los sabios no solo miran el peligro afuera, miran el peligro adentro, porque Dios no solo quiere salvarnos de una catástrofe futura, Él quiere salvarnos del pecado presente. Y cuando miramos esto a la luz de la Escritura, algo se vuelve más claro. Dios siempre deja una señal visible en la historia para recordarle a la humanidad que Él gobierna y que su profecía no falla. Y hay una señal que, mientras más se acerca el final, más brilla como una lámpara en la noche. Israel y Jerusalén. Amados hermanos, cuando miramos al mundo y vemos que la capacidad de autodestrucción de la humanidad crece al mismo ritmo que el conocimiento, Dios no nos deja parados frente a un muro de miedo. Él puso en medio de la historia una señal visible, una lámpara que mientras más se acerca el final, más brilla, para recordarnos que Él gobierna y que su palabra no falla. Esa señal es Israel y su punto central es Jerusalén. Quiero que entendamos esto con reverencia, no con emoción momentánea. Hubo naciones que fueron poderosas, que dominaron el mapa del mundo y al final desaparecieron como polvo en el viento. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde está Grecia de Alejandro? ¿Dónde está Roma? Dinastías, ideologías, poderes que parecían eternos, terminaron siendo solo un capítulo en los libros de historia. Pero hay un pueblo pequeño, perseguido, exiliado, masacrado, despreciado, y aún así ha sobrevivido. Ha preservado su identidad, ha regresado a su tierra y ha vuelto exactamente como la Biblia lo anunció. Si ustedes me preguntan por una evidencia enorme de que Dios existe y de que la historia está en sus manos, yo les diría: miren a Israel. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la Biblia no solo dice que Israel existiría, también dice que sería dispersado y luego reunido otra vez, y ustedes lo saben bien. El día 14 de mayo del año 1948, ante los ojos del mundo, un pueblo que había estado disperso por casi 2000 años volvió a constituirse como nación. Se puede discutir de muchas cosas, pero nadie puede negar ese hecho histórico. Y cuando eso sucedió, no fue solo una noticia política, fue una campana espiritual sonando en el tiempo, recordándole a la humanidad que la profecía no está muerta. Y después, en el mes de junio del año 1967, una guerra que duró 6 días cambió el panorama de toda la región. No lo menciono para exaltar lo militar, lo digo para que vean algo extraño. Hay acontecimientos que las probabilidades naturales no alcanzan a explicar. Y la mano providencial de Dios parece estar detrás, sosteniendo algo para que se cumpla su programa. Cuando Jerusalén vuelve a estar en el centro del conflicto, cuando el mundo parece ser atraído cada vez más hacia ese punto, tenemos que preguntarnos por qué una ciudad pesa tanto sobre el destino global. La respuesta es que Jerusalén no es solamente geografía. Jerusalén es teología, toca pacto, toca promesa, toca la esencia de una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Y la Biblia lo dijo con claridad. Jerusalén se convertiría en una piedra pesada para las naciones. ¿Qué significa una piedra pesada? Significa que todos quieren levantarla, controlarla, decidir sobre ella. Pero mientras más la levantan, más se desgarran las manos. Ustedes lo han visto en la realidad. Basta una declaración relacionada con Jerusalén para que la región tiemble, para que la diplomacia se caliente, para que estallen protestas, para que la discusión mundial se incendie. El mundo no reacciona como ante una ciudad, el mundo reacciona como ante un símbolo,
Y precisamente porque es símbolo, arranca del corazón humano lo que estaba escondido: odio, orgullo, extremismo, miedo y también hipocresía. Pero quiero que miren un paso más profundo. Dios no nos muestra a Israel para que nos quedemos discutiendo solo geopolítica. Él nos lo muestra para que entendamos que si su palabra se ha cumplido con exactitud en la historia, entonces también se cumplirá con exactitud en nuestra vida personal. Si Dios pudo preservar a un pueblo a través de 2000 años de dispersión y traerlo de vuelta en el momento señalado, también puede guardar el alma del que cree en medio de un mundo sacudido. Si Dios puede hacer que lo que parecía imposible en la historia se vuelva realidad, entonces también puede hacer lo imposible en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestro corazón endurecido, siempre y cuando nos humillemos y regresemos a Él. Por eso digo que Israel es como un reloj profético, no nos da la hora exacta, pero nos ayuda a reconocer la estación. No alimenta la curiosidad, despierta la conciencia, no nos invita al pánico, nos llama a velar. Y mientras ese reloj suena con mayor claridad, la pregunta ya no es hacia dónde va el mundo, porque la Biblia ya nos mostró la dirección. La pregunta es: ¿dónde estoy yo y dónde estamos nosotros? Dentro del plan de Dios. ¿Estamos en Cristo o estamos fuera de Él? ¿Estamos viviendo como hijos de la luz o estamos dejando que las tinieblas nos guíen? Porque llega un momento en el que lo decisivo no es cuánto entiendes del mapa político del planeta, sino si ya estás en paz con Dios. Y aquí es donde todo conduce a una verdad. Solo Jesucristo es el Salvador. Solo su sangre limpia el pecado. Y solo Él puede dar la paz real en el tiempo final. Amados hermanos, cuando Israel queda en medio de la historia como un reloj profético y Jerusalén se convierte en una piedra pesada para las naciones, lo que Dios quiere no es que nos volvamos expertos en discutir, expertos en adivinar, expertos en pelear, pero pobres en santidad. Él no quiere que convirtamos la profecía en entretenimiento. Él quiere que la profecía sea un llamado al arrepentimiento, porque la señal más grande del tiempo final no está solamente en las calles, ni solamente en el mapa, está en el corazón humano. Jesucristo advirtió que en esos días habría mucho engaño, muchos vendrían en su nombre, en el nombre de la religión, en el nombre de la salvación, en el nombre de la verdad, para arrastrar a la gente y desviarla. Y lo que me duele es que vivimos en una época en la que el ser humano tiene sed de lo sobrenatural, pero aborrece la verdad. Quieren milagros, pero no quieren la cruz. Quieren bendición, pero no quieren arrepentimiento. Quieren emoción, pero no quieren santidad. Por eso la religión falsa, el evangelio falso, la salvación falsa, la teología falsa y también los héroes falsos van a levantarse por todas partes. Miren la sociedad, nunca antes había sido tan fácil manipular a la gente como ahora. Basta una ola mediática para que una multitud cambie de opinión en pocos días. Basta un audio o un video recortado para sepultar la reputación de alguien. Basta repetir una historia suficientes veces, aunque sea mentira, para que la gente termine creyéndola. Esta es una época en la que la verdad está siendo reemplazada por algoritmos, por emociones, por tendencias. Y si nosotros no nos aferramos a la palabra de Dios, seremos arrastrados igual que todos. Quiero decir esto con temor de Dios. Satanás no necesita lograr que ustedes odien a Dios. Le basta con lograr que estén ocupados y no oren. Le basta con lograr que sean religiosos pero sin vida. Le basta con lograr que escuchen mucho pero no obedezcan. Le basta con lograr que crean correctamente algunas cosas, pero sigan viviendo según la carne. Porque un cristiano que pierde la vigilancia es un cristiano paralizado. Y aquí es donde quiero traerlo a la familia.
Si las señales de afuera los inquietan, las señales dentro de la casa son las que deben alarmarnos cuando el matrimonio se enfría, cuando los padres ya no tienen tiempo real para los hijos, cuando los hijos crecen sin temor de Dios, cuando las palabras dentro del hogar se vuelven hirientes, cuando el perdón desaparece, cuando hábitos secretos oscurecen el alma. Eso no sale en las noticias, pero destruye la vida más rápido que cualquier crisis internacional. Dios nos permite ver las señales del tiempo con un propósito muy claro: volver a lo esencial. Lo esencial no es que ustedes adivinen el escenario mundial, lo esencial es si están viviendo bien delante de Dios, lo esencial es si están en Cristo, porque el día final no será solo un día de eventos, será un día de revelación. Toda hipocresía quedará expuesta, todo lo oculto será llevado a la luz, toda religión de apariencia se derrumbará, solo permanecerá lo verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al Evangelio, no al Evangelio de prosperidad, no al Evangelio emocional, sino al Evangelio de la cruz. Allí Dios enfrenta el pecado, juzga el pecado y abre el camino del perdón por la sangre de su Hijo. Volvemos al arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento por miedo al castigo, sino un arrepentimiento porque hemos ofendido al Santo. Volvemos a la vida de oración, porque la oración es un ritual, es el aliento del alma. Volvemos a la palabra, porque la palabra de Dios no es una opinión entre muchas, es la autoridad suprema. Amados hermanos, si el mundo se está acercando al tramo final, lo más sabio no es acumular miedo, es acumular aceite en la lámpara, acumular vida espiritual, acumular santidad, acumular amor, acumular fe, porque cuando la noche se hace más oscura, solo la luz puede guiar, y esa luz no viene del conocimiento, no viene del poder, no viene de los sistemas, viene de Jesucristo. Así que les hago una última pregunta en esta parte: si hoy fuera el último día de su vida, ¿tendrían paz? No una paz porque son buenas personas, no una paz porque siguen una religión, sino una paz porque ya fueron reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Porque solo esa paz permanece firme cuando todo lo demás se derrumba. Amados hermanos, hemos visto las señales que Jesucristo anunció: el aumento del engaño, guerras y rumores de guerras, hambre, enfermedades, la aceleración del conocimiento, la capacidad de autodestrucción de la humanidad, e Israel junto con Jerusalén como una marca visible dentro de la historia. Pero ahora quiero llevarlo todo al lugar correcto, porque el objetivo de Dios no es convertirnos en gente dominada por el miedo, ni en analistas de la actualidad. El objetivo de Dios es salvar el alma, restaurar la familia y prepararnos para el día en que nos encontraremos con Él. Quiero decirlo con total claridad: hay algo más seguro que cualquier noticia, más seguro que cualquier crisis, y es la muerte y la eternidad. Haya guerra o no, haya colapso económico o no, haya yalma o no, cada uno de nosotros llegará a una cita con Dios. Y la pregunta no es ¿a qué religión perteneces? La pregunta es si ya estás reconciliado con Dios. Desde la caída de Adán, el ser humano lleva dentro una enfermedad espiritual que ninguna universidad puede curar, que ninguna ciencia puede lavar, que ninguna filosofía puede explicar hasta el fondo. La Biblia la llama pecado, y el pecado no es solamente una lista de conductas malas. El pecado es independencia rebelde contra Dios. Es el yo sentado en el trono. Es el alma queriendo ser su propio dueño sin el Creador, y por causa del pecado el ser humano pierde la paz verdadera. Aunque tenga dinero, vive inquieto. Aunque tenga fama, se siente vacío. Aunque tenga placeres, no se sacia, porque el alma queda separada de la fuente de la vida. Pero aquí está el Evangelio.
Dios no nos dejó en las tinieblas. Él envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo. Jesucristo no vino como un simple maestro moral para darnos algunas reglas de buena conducta. Él vino como Salvador, vino a cargar nuestros pecados en la cruz. Vino a derramar su sangre como precio de rescate. Vino a recibir el castigo que nos correspondía a nosotros y luego resucitó para demostrar que la muerte fue derrotada, que la eternidad es real y que el que está en Él no será condenado. Amados hermanos, esto es lo que muchos quieren evitar, pero nadie puede evitar. Si tú no tienes a Jesucristo, no tienes paz verdadera. Puedes tener religión, puedes tener rituales, puedes tener tradiciones y seguir vacío, porque solo Cristo nos reconcilia con Dios. Solo su sangre limpia el pecado, solo su gracia da una vida nueva. Y lo más hermoso del Evangelio es que no te exige salvarte a ti mismo, te invita a venir al que ya lo hizo todo. Por eso quiero invitarte ahora mismo, no después, no cuando sea más conveniente, sino ahora. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón, no endurezcas tu corazón, porque ninguno de nosotros sabe cuál será el último día de su vida. No digo esto para asustarte, lo digo por amor a tu alma. He visto a demasiada gente creer que todavía tenía tiempo y luego un accidente, una enfermedad, un golpe inesperado y todo termina. Y cuando ese momento llega, nadie puede llevarse nada, excepto su alma. Si quieres reconciliarte con Dios, humíllate, mira a la cruz y dile al Señor desde lo profundo: Señor, reconozco que soy pecador, no puedo limpiar mi pecado por mí mismo. Yo creo que Jesucristo murió en mi lugar y resucitó. Te pido que me perdones, abro mi corazón y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Dame una vida nueva. Pon tu Espíritu Santo en mí para vivir de una manera nueva. Y amados hermanos, si tú vienes a Cristo con sinceridad, recibirás algo que el mundo no puede dar y tampoco puede quitar: paz. No una paz porque las circunstancias sean fáciles, sino una paz porque sabes a quién perteneces, sabes hacia dónde vas, sabes que Dios gobierna y sabes que aunque el mundo se sacuda, tu alma tiene un refugio. Yo no te llamo solamente a entender este mensaje, yo te llamo a responder. Vuelve a Dios, rescata a tu familia de la frialdad espiritual, rescata a tus hijos de la corriente del engaño. Pon el fundamento de tu casa sobre la palabra de Dios y vive como alguien que vela, porque el día del Señor se acerca y bienaventurado